Amigos televidentes, estamos a horas de que dé inicio la 7ª cumbre de presidentes de las Américas, aquí, en nuestro país, en Panamá. Y evidentemente, si alguien ha tenido un papel protagónico, y voy a explicar por qué con mi primera pregunta, es justamente el presidente Juan Carlos Varela, quien aparentemente el tiempo le dio la razón al presidente Varela en su insistencia de invitar a Cuba, que es uno de los temas que parece que es eje ante la opinión pública internacional, presidente. Gracias por esta oportunidad y bienvenido. Gracias, Edwin, a ti por la oportunidad de dirigirme al país en este momento. Inclusive antes de ser escogido como presidente, pero sintiendo esa cercanía al pueblo panameño y optimista y con mucha fe que iba a ganar la elección, yo manifesté públicamente de que esa responsabilidad de la Cumbre de las Américas, Cuba tenía que participar. Y una vez ganamos las elecciones y nos instalamos como presidente de la República, lo hice público y ahí eso creó una dinámica importante. Y aquí está el resultado. Siento que el futuro de nuestro continente depende de que los países nos enfoquemos, los gobiernos nos enfoquemos en atender los problemas que afectan a nuestros ciudadanos, dejando a un lado cualquier diferencia política. El presidente de Panamá sabía algo que el resto no sabía, que el resto de los presidentes, porque todos vimos, y en algunos casos hasta yo fui crítico aquí en las pantallas, cuál era la insistencia de Panamá en invitar a Cuba cuando en ese mismo momento Estados Unidos y Canadá decían que no estaban de acuerdo en invitarlo. La realidad es que desde la cumbre de Cartagena los países fueron muy claros que se tenía que invitar a Cuba, y siento que si no se daba ese paso con valentía, con independencia de criterio, se ponía en riesgo el éxito de la cumbre. Y al ser Panamá un país anfitrión y al dedicarles recursos económicos humanos importantes, para mí no era una opción tener una cumbre débil, sino una cumbre fuerte, porque son recursos del pueblo panameño los que estamos administrando. Y toda esta energía, todo este recurso humano, económico, tendría que tener un éxito para Panamá y para el continente. Entonces, por eso dimos el paso con firmeza. ¿Llegó Juan Carlos Varela como presidente de Panamá a algún tipo de acuerdo con los países del denominado Grupo del ALBA? No existió ningún acuerdo. Nosotros solamente, fue una coincidencia, el mismo día que visitamos al Papa Francisco en Roma, nuestra canciller estaba en Washington con el secretario Kerry, y aunque había un debate en ese momento, sí sentimos ese respaldo del Papa Francisco, aunque no primera vez que lo hago público, de que América era un solo continente, que teníamos que estar unidos y que teníamos que enfocarnos en una política más humana. Y ese día a la canciller en Washington le fue bien en la reunión privada, pero al final sí, todavía no se estaba listo para que se tomara la decisión de que se aceptara la decisión, pero al final, gracias a la diplomacia, gracias a la intercesión de la Santa Sede, del gobierno de Canadá, esa mediación, la cual nosotros no conocíamos, se dio este resultado positivo, y todo el continente tiene esperanza de que de esta cumbre salga esa nueva fuerza donde la política y la unión de los jefes de Estado ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos. Que fue un elemento que llamó la atención, porque después se supo que el Papa sí sabía y que Canadá también sabía. Sí, nosotros sencillamente fue un tema de instinto y un tema de cumplir el rol que tiene que jugar nuestra política exterior. Panamá, por su posición geográfica, tiene que ser un país de unión, de consenso, de diálogo. Nosotros asumimos un gobierno en un momento en que Panamá estaba aislado de muchas otras naciones del continente. Nosotros tenemos que ser un país de unión, un país de convergencia, porque hay dos lugares en el mundo, como siempre lo he dicho, por donde pasan todas las banderas de los países: Naciones Unidas de Nueva York y el Canal de Panamá. Óigame, justamente, presidente, sería interesante saber si es que en la visión de Juan Carlos Varela como responsable del gobierno de Panamá, ¿qué va a pasar? ¿Que Panamá va a retomar un liderazgo regional con este papel de neutralidad o de convergencia? Sin duda alguna. Para mí lo más importante es ser un modelo de democracia. Una democracia donde la política sea un servicio y no un negocio, y una democracia funcional, donde la separación de poderes funcione. No solo de los poderes del Estado, sino también del poder económico, del poder político, porque el poder político tiene que ser un juez imparcial ante los avances del sector económico. Entonces, es un modelo de democracia participativa, respetuosa de la libertad de expresión de la sociedad civil, que queremos que no solo ayude a Panamá, sino que proyecte esa paz social a la región y al mundo. Sin embargo, hay algo que nos llama la atención a algunos, como a mí, que lo conocimos a usted incluso en la lucha contra la dictadura. El gobierno del presidente Varela no se ha caracterizado o no se ha querido pronunciar, me imagino por algún aspecto estratégico, con aspectos de democracia, derechos humanos en Cuba, en Venezuela, libertad de expresión. Bueno, en el caso de Venezuela yo siempre he hablado de tres pilares importantes. Uno, el respeto al mandato presidencial del presidente Maduro. Dos, el respeto del gobierno a los sectores de oposición,
a su derecho a criticar, a cuestionar, y 3, la protección de las elecciones parlamentarias del próximo diciembre en Venezuela. Esos son los 3 pilares fundamentales de nuestra política exterior que hemos manifestado hacia el tema de Venezuela. El tema de Cuba, yo creo que Cuba tiene un proceso muy interesante de apertura, de cercanía. Cuba ha tenido grandes avances en materia educativa, en materia de salud, ha cooperado mucho con Panamá en diferentes temas culturales, de salud, educativos mismos, el tema del analfabetismo en su momento. Siento que hay que buscar las partes positivas y las cosas que un momento a uno tiene una opinión, hacerlo con mucho respeto y entendiendo un poco las situaciones que vivieron esos países. Sin embargo, está el tema de la libertad de expresión amenazada. Déjame hablar un segundito nada más de Venezuela. Por razones obvias de medios de comunicación social, sentimos niveles de solidaridad con esos medios y esos periodistas que han sido alcanzados por la mano dura de aquel gobierno, en opinión nuestra. El hecho cierto es que en Panamá vive mucho venezolano que ha tenido que salir de su país. ¿Cómo va a conjugar esto, Varela, luego de esta cumbre? La salida a la situación de Venezuela es una salida que tienen los venezolanos en sus manos. Uno puede ser solidario, pero es el diálogo político interno en Venezuela, es en las urnas donde se define la salida a los problemas. Yo te doy el ejemplo de Panamá. Cuando aquí se dio la ruptura de la alianza, nosotros pasamos a la oposición y fuimos amenazados en todo sentido, nuestras conversaciones privadas, nuestras empresas, nuestra familia, fuimos atacados y nosotros nos dedicamos fue a trabajar por 34 meses.